Saludos fanáticos del cine y los cómics, Jonah Luthor desde este lado de sus pantallas. En este episodio voy a platicar otra vez de una película basada en cómics. Sin embargo, tal vez este es un personaje que no todas las personas conocen y que incluso en el medio de los cómics es un clásico que pocas personas saben que existe o que no es tan popular como otros personajes de cómics. Me refiero a un personaje de morado con negro, un enigmático, un aventurero, un misterio, un fantasma que camina. En este episodio voy a platicar un poco de la película de The Phantom. Vamos a hablar un poquito de ello. ¿Sientes su presencia? ¿Sientes la presencia? Esta película, filmada en 1996, nos cuenta la historia de un misterioso enmascarado durante la década de los años 30 que se enfrenta a una misteriosa fraternidad o una hermandad, como se le llama en la película, en la cual están involucrados algunos criminales y piratas que están a punto de juntar tres legendarios cráneos de metales preciosos para de esta manera desatar un poder inmenso con el que podrían conquistar el mundo. Y el único que puede enfrentarse a estos criminales y evitar que el poder de estos cráneos someta al mundo es el enigmático fantasma. Dirigida por Simon Windsor y protagonizada por Billy Zane en el papel del fantasma, Christy Swanson como Diane Palmer, Treat Williams como Sander Drax y una joven Catherine Zeta-Jones en el papel de Stala. Aquí, pues al ser ambientada en los años 30, en la década de los 30, pues vemos aviones biplanos, vemos todavía coches antiguos, vemos revólveres, es decir, vemos una ambientación de esos años. Esto le da cierto toque de nostalgia a la película. Pero ¿de dónde sale este personaje? Bueno, pues el personaje del fantasma está basado en una serie de cómics que se empezaron a publicar en 1936 y que a la fecha todavía se siguen publicando. La publicación inició precisamente con el nombre de El Fantasma. Este personaje de morado y negro que simplemente era un aventurero y que nos explica las aventuras de este legado de hombres que asumen el manto del fantasma. Imagínense que es algo así como lo que pasa en Black Panther, en donde el padre le pasa el papel de Black Panther al hijo. En El Fantasma sucede exactamente lo mismo. Este personaje no solo ha estado en los cómics, ha tenido esta adaptación de 1996 en película, ha aparecido también en su serie animada, sobre todo de los años 90, los que los conocemos. Este personaje fue gracias a esa caricatura de los Defensores de la Tierra, y también tuvo una serie de televisión por parte de Sci-Fi. Ahora, en esta película nos explican cómo Kid Walker, que es el fantasma número 21, tiene que proteger a la Tierra de la hermandad para que no tengan estos cráneos en sus manos, por lo que se une a la señorita Palmer para poder combatir a Xander Drax y que no se apodere del mundo. La película tiene un argumento interesante, muy de los cómics de la época de cuando se lanzó, respetando mucho esa esencia de los cómics de los años 30 y 40, y le da ese toque nostálgico, ese toque bonito de los cómics que se hacían en ese entonces. Tiene algunas secuencias de acción pues regulares, ya que no tiene muchos efectos especiales, a pesar de que para los años 90 ya había buenos efectos especiales. Si no, pregúntenle a Men in Black, que salió un año después. Tiene muchos efectos prácticos, es decir, no son CGI, no son imágenes generadas por computadora ni efectos especiales hechos por computadora, sino son
muy prácticos. Hay una secuencia de persecución a caballo que está muy padre, está bonita, pero esa es una de sus carencias. Es una película con un ritmo semilento, que tiene muchos diálogos, que es muy fácil de entender el por qué suceden las cosas, pero que le hace falta un poquito de dinamismo y los personajes son algo acartonados. No son las mejores actuaciones del mundo, no son los mejores efectos especiales del mundo. Tal vez a la película le hizo falta un algo. No quiere decir que la película sea mala, simplemente para un personaje de cómics no es espectacular. El desarrollo de la película es interesante. El traje para la época está muy bien hecho. Está mejor hecho que incluso muchos de los trajes de superhéroes que se hicieron posteriormente. ¿Verdad, Green Lantern? Y pues, la película tiene su encanto. Son muchos efectos especiales prácticos. Hay tres personajes que destacan mucho. Además del protagonista, el villano está muy bien actuado. Muy estereotipo, sí, muy de villano de los años 30, pero está muy bien interpretado. Tiene algunos elementos que para la época, es decir, si consideramos que son los años 30, el tener a dos personajes femeninos muy fuertes dentro de la pantalla, eso es un punto muy favorable para esta película. Está adelantada a su época, ya que ahora con esto de la igualdad, los personajes femeninos para el cine de aquel entonces no eran muy de moda, y este tiene dos personajes muy fuertes al respecto, por lo que la película es muy entretenida. Se van a pasar alrededor de 1 hora y media. Si bien no es una película fascinante, sí es una película que se disfruta en familia. Denle una oportunidad a El Fantasma. Se pueden llegar a sorprender de manera muy agradable. Ahora, a la película en aquel entonces sí le fue muy mal en cuestión taquilla, ya que tuvo un costo de 45 millones de dólares y solamente recaudó alrededor de 18 millones de dólares, por lo cual no se hizo una secuela de esta. Sin embargo, desde un punto de vista personal, este es uno de esos personajes de cómics que vale la pena un relanzamiento, o que valdría la pena que por ahí algún estudio jalara la historia del fantasma y que pudiese hacer un relanzamiento de este personaje en pantalla, ya que tiene elementos como sí, parecidos, no iguales, pero sí parecidos a Batman, ya que es un hombre muy acaudalado, es decir, tiene una fortuna acumulada por más de 400 años. Ese es un buen varo. No tiene superpoderes, simplemente tiene un entrenamiento de siglos respaldándolo. Tiene armas convencionales, tiene una presencia muy enigmática y carismática, se puede comunicar con los animales, y esto es un elemento que se utilizó poco en esta película, pero que en algunos videojuegos y en la caricatura se pudo manifestar muy bien. Eso lo haría muy interesante. Y está a la vanguardia en conocimientos tanto tecnológicos como culturales. Por lo que si alguien se atreviese a hacer una adaptación de este personaje en la actualidad, sería una película muy interesante. Y a lo mejor el final es estrepitoso, llega muy rápido, es muy conveniente y es probable que a muchos no les guste. Sin embargo, tomen en cuenta de que está basada en un arco argumental de los años 30 y 40, en los cuales en ocasiones los finales en los mismos cómics estaban como que medio sacados de la manga, sin ningún argumento sólido, pero convenientes para que finalizara la serie o para que finalizara la película de esa forma. Denle una oportunidad. Los mejores jueces para las películas o para que estos personajes trasciendan son el público. A mí
A mí sí me gustó. Si alguno de ustedes se encuentra interesado en adquirir o en ver la película, en la parte de abajo les dejo el link para que puedan verla totalmente gratis. Ahora, ¿está con subtítulos en inglés? Sí. No estoy seguro si se encuentra con subtítulos en español, pero la van a poder ver absolutamente gratis. También, si desean comprarla, ya saben, pueden adquirirla en sus sitios de internet de confianza, eBay, Amazon o Mercado Libre, por un precio bastante accesible. Al igual que en estas tiendas de videos especializadas donde encuentran estas películas viejitas. Les recuerdo que la película es de 1996 y sí tiene edición en Blu-ray por si la desean comprar. Ahora bien, les recuerdo también que la pueden encontrar en Walmart, Soriana o algunos de estos supermercados a un precio muy accesible, pero tienen que correr con la suerte de encontrarla en las películas viejitas o de hecho en el botadero. Esta es una de esas películas que para los coleccionistas tanto de superhéroes como de cómics son de las que deben de tener en su colección. No se van a arrepentir. No es mala, es una película regular, pero es un personaje legendario. Mi calificación para esta película es: la película es entretenida, aunque la pudieron haber hecho mejor. Como les mencioné, desafortunadamente para la época, la historia, la ambientación que le dieron, la adaptación y los efectos especiales no le favorecieron mucho. Sobre todo porque en esos mismos años empezaron a salir películas con mejores efectos especiales. Sin embargo, este es uno de estos personajes que en la actualidad, sobre todo con el auge que existen en los superhéroes, podría tener un relanzamiento y ser uno de esos personajes muy buenos y muy rentables con el trato adecuado. Así que no olviden ver la película, dejarnos sus opiniones y no hay mejor juez para este tipo de cine que ustedes. Nuevamente recordando a todos y cada uno de nosotros que desafortunadamente no se ha podido controlar la pandemia en ninguna parte del mundo, pero especialmente en México nos está yendo muy mal. Así que sigamos usando cubrebocas, sigámonos lavando las manos, hay que seguir cuidándose. Hay que hacerlo por nosotros y por los seres que queremos. Y con esto finalizo el episodio del día de hoy. Muchas gracias por ver este episodio hasta el final. Recuerda, si el video te gustó, dale like, comenta para que sepa qué otras películas te interesa y sobre todo para saber si estos videos te están gustando. Comparte para que otras personas conozcan esta información y tengan la oportunidad de ver la película al igual que tú. Pero sobre todo, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas tus notificaciones. Recuerda, es solo un pequeño clic para ti, pero significa mucho para mí. Mi nombre es Jonah Luthor y me encuentras en YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos y seguimos en contacto.